campo, era una estrella. Rápido. Imparable. Adorado. Pero detrás del casco se escondía una oscuridad que ni la fama, ni el dinero, pudieron contener. Esta es la historia de Aarón Hernández. Un joven que lo tenía todo. Y lo perdió todo. Tocó el cielo con los Patriots. Cayó al abismo con la justicia. Entre touchdowns y asesinatos, su vida se convirtió en una tragedia que sacudió al deporte, a los medios y a Estados Unidos entero. ¿Fue un criminal despiadado? ¿O el producto roto de un sistema que solo aplaude la violencia cuando viste un uniforme? Prepárate para adentrarte en una historia donde el talento se mezcla con el trauma y la gloria con la muerte. El ascenso y caída de Aarón Hernández, de estrella NFL a mente criminal. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En la celda número 57 del centro penitenciario Sousa Baranowski, en Shirley, Massachusetts, el silencio fue interrumpido poco después de las 3 de la madrugada del 19 de abril de 2017. Allí, los guardias penitenciarios encontraron sin vida a Aarón Hernández. Se había ahorcado con una sábana, colgada de la pequeña ventana de su celda. El exjugador de la NFL, que alguna vez fue símbolo de poder y gloria, cumplía una condena de cadena perpetua por asesinato. Antes de morir, dejó una nota escrita a mano dirigida a su prometida, Shayona Jenkins. En ella, no solo expresó amor y despedida, sino también lo que muchos interpretan como una justificación espiritual. Te amo tanto, y sabes que eres un ángel, literalmente. Escribió. Nos dividimos en dos para cambiar al mundo. Cuenta toda mi historia, pero nunca pienses algo más aparte de lo mucho que te amo. Este fue plan del Supremo, del Todopoderoso, no el mío. En el cierre de su carta, Hernández pidió a Sayana que cuidara de 2 personas cuyos nombres fueron omitidos en los informes oficiales. Dile a, nombre omitido, cuánto la amo. Cuida a. Nombre omitido, y a. Nombre omitido, por mí. Son mis chicos. Eres millonaria. Junto a la carta, nuevos documentos liberados tras su muerte revelaron otro aspecto de su vida en prisión. Aarón Hernández estaba vinculado a los Bloods, una de las pandillas más violentas y extendidas de Estados Unidos. Había sido disciplinado en al menos una ocasión por poseer artículos asociados con pandillas y mantener lazos activos con el grupo. Originaba en California, pero con fuerte presencia en la costa este. Al momento de ser encontrado colgado en su celda, Hernández tenía escrita en tinta sobre su frente una referencia bíblica, Juan 3:16. Aquí terminó una historia que había comenzado bajo las luces brillantes de la NFL. Un hombre que lo tuvo todo, talento, fama, dinero. Y que lo perdió todo, atrapado por los fantasmas que lo acechaban desde mucho antes de ser famoso. En este lugar, lejos del rugido de los estadios, donde el silencio pesa más que cualquier sentencia, termina una historia que aún incomoda. La historia de un ídolo con grietas invisibles. De una estrella que brilló fugaz, antes de colapsar bajo el peso de su propio pasado. ¿Qué llevó a Aarón Hernández? De la gloria de los touchdowns al eco frío de esta celda sin salida. Esta es su historia, contada desde el único lugar donde ya no puede defenderse. El lugar donde todo terminó. Aarón José Hernández nació el 6 de noviembre de 1989 en la ciudad de Bristol, Connecticut. Era el hijo menor de Dennis Hernández, de origen puertorriqueño, y Cherry Valentina Hernández, de ascendencia italiana. Una familia conocida en la comunidad y también, en voz baja, temida. Su padre, Dennis, era un pilar en el deporte local, exjugador de fútbol americano universitario, entrenador respetado, trabajador incansable y orgulloso de sus raíces boricuas. Pero la admiración que inspiraba fuera de casa contrastaba con la sombra que proyectaba dentro de ella. En el hogar, era un hombre autoritario, exigente, impulsivo, violento. Evan recordaba haber visto a su madre expulsarlo de casa más de una vez, aunque siempre lo dejaba regresar.
La relación entre Dennis y Terry fue turbulenta. Se casaron en 1986, se divorciaron en 1991 y volvieron a casarse en 1996. En 1999 se declararon en bancarrota. Las discusiones eran constantes. Las paredes sabían de gritos, acusaciones y silencios pesados. Ambos padres fueron arrestados en distintos momentos de sus vidas. Ambos arrastraban cargas y se las transmitían a sus hijos. En público, Dennis mostraba otra cara. La del hombre que, tras algunos tropiezos con la ley, había enderezado su camino. La del padre estricto, pero presente. Aaron creció en medio de esa contradicción, una casa donde nada era lo que parecía. Donde se vivía con miedo, pero no se hablaba del miedo. Donde la vara era alta y fallar nunca fue una opción. En Bristol, Connecticut, en una casa de 2 pisos marcada por grietas. No solo en sus paredes, sino también en sus silencios. Vivían 2 hermanos inseparables. Dennis Jr., al que todos conocían como DJ, y el menor, Aaron. Desde pequeño, Aaron mostraba algo especial. No era solo rápido. Tenía esa mirada determinada de quien no está dispuesto a fallar. En la escuela era reservado, pero querido. Tenía carisma, pero también una barrera invisible. Su hermano mayor, DJ, era todo lo que se esperaba de un hijo ejemplar. Buen estudiante, excelente atleta. El orgullo silencioso de su padre. Para Aaron, DJ era más que un hermano. Era su guía. Su héroe. Su única constante en medio del caos. Su padre, Dennis, exigía perfección. DJ respondía con disciplina y obediencia. Aaron, con lucha interna y ansiedad. Juntos entrenaban cada tarde. Corrían por el vecindario, levantaban pesas en el garaje. Practicaban jugadas bajo la lluvia. Como si el fútbol fuera más que un deporte. Como si fuera la única vía de escape. En casa, la presión era constante. Los castigos físicos. Las humillaciones. Las reglas no escritas que no se podían cuestionar. Y, aún así, Aaron brillaba. En la escuela secundaria central de Bristol. Se convirtió en una joven promesa. Ala cerrada. Defensa imparable. Altura, velocidad, fuerza y carisma. Antes de cumplir los 16 años. Ya lo observaban reclutadores universitarios. Desde fuera, parecía destinado al éxito. Pero nadie imaginaba todo lo que callaba por dentro. Yeah, straight out the top, boy, I was made to win. Niggas that felt my vision when I was itching just to save an L. Sticking to my decisions, not to play with them. I ain't seen niggas in years and I ain't never acted like I wouldn't lay for them facts. Un libro escrito por el hermano mayor de los Hernández y puesto en circulación en el 2018 señala que tanto él como Aaron fueron víctimas de repetidos abusos físicos por parte de su padre. Nuestro padre nos pegaba por cualquier cosa, desde una mala nota hasta un comportamiento irrespetuoso o una simple torpeza, escribió en su libro. De adulto, Evan reveló que había sufrido abuso sexual de joven y se negó a decir más al respecto o identificar al responsable. En su libro, el hermano mayor describe un juego de escondite que jugaban con 2 niños mayores. Jonathan tenía 9 años y Evan, 6. Recuerda que obligaron a su hermano a esconderse en una tienda de campaña con un niño mayor que abusaba de él. Aaron no dijo ni una palabra, escribe. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Aunque los detalles son escasos, se reveló que había sido abusado de forma bastante intensa siendo muy pequeño aunque no se identificara al autor del delito. Una impactante investigación del prestigioso equipo Spotlight del Boston Globe expone que mantuvo una relación íntima con el mariscal de campo de su equipo en la escuela secundaria. La investigación abarcó decenas de entrevistas, el análisis de miles de documentos judiciales y gubernamentales, y la revisión de casi 300 grabaciones telefónicas realizadas por Hernández desde la cárcel. Todo ello conforma un retrato devastador de una figura pública cuya vida fue moldeada por el trauma, el silencio y la presión implacable del entorno. La investigación detalla cómo el exjugador luchó intensamente con su identidad sexual, una batalla interna que se extendió hasta su suicidio, en abril de 2017, cuando apenas tenía 27 años. A los 16 años,
Tras la muerte repentina de su padre en 2006, durante una cirugía de rutina, Aaron cambió. Se volvió más distante, más irritable, más propenso a rodearse de quienes vivían al margen. La figura que lo mantenía alineado, desapareció. Y con ella, se rompió el frágil equilibrio entre el niño que soñaba con la NFL y el joven que comenzaba a forjar una identidad basada en el miedo, el dolor y la violencia. En las gradas de la secundaria Bristol Central, todos sabían que estaban viendo algo especial. Aaron no solo dominaba el campo, lo transformaba. Jugaba como ala cerrada, pero también como linebacker. Podía bloquear, correr rutas, atrapar balones imposibles. Y luego taclear como si tuviera un resorte en los músculos. Era ágil como un receptor, fuerte como un liniero. Un atleta completo. Su padre, Dennis, antiguo jugador universitario, le exigía excelencia. Pero esa exigencia cruzaba límites. En casa, los castigos físicos eran frecuentes. La disciplina venía con golpes. Con miedo. En el campo, los impactos no eran menores. Choques frontales, golpes en la cabeza, colisiones violentas. Todo parte del juego. Todo parte del molde que le estaban tallando. El del guerrero que nunca cae. Perder a su padre por una condición médica evitable no solo cambió su realidad, sino que alteró su rumbo emocional. Aquella tragedia sembró en él una herida que nunca terminó de sanar. Pudo haber tomado una beca en la Universidad de Connecticut, pero eligió alejarse. Florida. La Universidad de Florida, hogar de una potencia del fútbol colegial. Allí, al mando de Urban Meyer y al lado del famoso mariscal Tim Tebow, Aaron se transformó en una superestrella. Su tamaño, velocidad y habilidades lo convirtieron en una pesadilla para cualquier defensa. En 2009, ganó el John Mackey Award como el mejor ala cerrada del país. Una hazaña. Pero mientras brillaba en el terreno, fuera de él, acumulaba incidentes. Peleas en bares, consumo de marihuana, arranques de ira. Algunos lo atribuían al duelo. Otros, al estrés. Pero ya estaba ahí. El patrón de explosividad, de impulsos. De una tormenta que no terminaba de explicarse. Golpes físicos. Golpes emocionales. Golpes que el cerebro guarda, pero no olvida. Golpes que, años más tarde, serían parte del diagnóstico de ETC avanzado. A los 20 años, Aaron se declaró elegible para el draft de la NFL. Los equipos dudaban, no de su talento, sino de su carácter. Pero los New England Patriots apostaron por él. Lo seleccionaron en la cuarta ronda, con la elección número 113. Habían conseguido un talento de primera ronda, con un alma rota de infancia. Y así comenzaba su carrera profesional. Con un contrato en la mano, con los estadios a sus pies, y con las grietas bien escondidas. Durante sus primeras 3 temporadas con el equipo Patriotas de Nueva Inglaterra, Hernández se convirtió en una pieza clave del esquema ofensivo de Tom Brady y Bill Belichick. Su combinación de fuerza, velocidad y agilidad redefinió el papel del ala cerrada moderno. En 2012, con solo 22 años, los Patriots le ofrecieron un contrato de 5 años y $40 millones, incluyendo un bono por firmar de 12.5 millones. En ese momento, fue uno de los contratos más lucrativos otorgados a un jugador en su posición. Hernández no solo brillaba en el campo. También participaba en actividades comunitarias, visitaba hospitales infantiles y organizaba eventos de caridad. Su imagen pública comenzaba a consolidarse como la de una joven estrella en ascenso. Incluso tenía una relación cordial con el propietario del equipo, Robert Kraft, y era bien recibido por sus compañeros de equipo. Pero esa fachada comenzó a desmoronarse.
El 26 de junio de 2013, menos de un año después de firmar su contrato millonario, Evan Hernández fue arrestado por el asesinato de Odin Lloyd. Horas más tarde, los Patriots tomaron una decisión drástica y definitiva. Cancelaron su contrato, retiraron su mercancía de las tiendas y eliminaron su nombre de toda relación con la franquicia. Fue como si hubiese dejado de existir. En la tienda oficial de los New England Patriots, cientos de aficionados acudieron para participar en un evento inusual, cambiar sus jerseys de Aaron Hernández por camisetas de jugadores activos del equipo. Más de 500 jerseys con su nombre fueron entregados en solo hora y media. La iniciativa surgió tras su arresto por el asesinato del jugador Odin Lloyd y su inmediata desvinculación del equipo. Cada camiseta era verificada antes de ser colocada en un enorme cesto. El destino, reciclaje. No serían revendidas, ni donadas al extranjero. El mensaje era claro, romper todo vínculo con quien alguna vez fue promesa del equipo. Las camisetas más solicitadas fueron las de Vince Wilfork, Tom Brady y Rob Gronkowski. Padres también asistieron para intercambiar las camisetas de sus hijos. Cerca del 20% de los jerseys entregados eran de tallas infantiles. Algunos fanáticos lo expresaron sin rodeos. Hernández deshonró al equipo, a Robert Kraft, a su esposa Mira. Fue un error comprar ese jersey. Y aunque la mayoría buscaba desprenderse del recuerdo, unos pocos decidieron conservar un jersey como símbolo de lo que pudo haber sido. Porque para muchos, la caída de Aaron Hernández fue más que una historia criminal, fue una herida en el alma del equipo y su afición. La mañana del 17 de junio de 2013, la policía de North Attleboro recibe una llamada. Una persona fue hallada muerta en un parque industrial, a menos de una milla de la casa de Aaron Hernández. La víctima era Odin Lloyd, jugador semiprofesional de fútbol americano y amigo cercano de la estrella de los New England Patriots. Lo que en un inicio parecía un crimen aislado, pronto se transforma en un rompecabezas de contradicciones, grabaciones de seguridad, mensajes de texto y silencios sospechosos. Los investigadores siguen cada pista y todas apuntan en una sola dirección, la mansión de Aaron Hernández. La investigación policial desmanteló la apariencia de un incidente aislado y la convirtió en una meticulosa reconstrucción de los hechos. Movimientos rastreados, pruebas físicas intactas, testigos indirectos y evidencia forense convergieron para apuntar directamente a Aaron Hernández como el autor intelectual y ejecutor del crimen. Odin Lloyd era un joven atleta de origen humilde, nacido en las Islas Vírgenes y criado en Dorchester, Massachusetts. Apasionado por el fútbol americano, jugaba como linebacker en un equipo semiprofesional mientras soñaba con llegar a la NFL. Quienes lo conocían lo describían como tranquilo, trabajador y siempre dispuesto a ayudar. Su vida, llena de promesas, fue brutalmente interrumpida a los 27 años. Odin Lloyd y Aaron Hernández unieron sus caminos por una coincidencia familiar. La novia de Lloyd, Sanea Jenkins, era hermana de la prometida de Hernández, Sayana Jenkins. La conexión fue inmediata. Para Lloyd, un joven atleta con sueños de llegar a la NFL, tener cerca a una estrella como Aaron Hernández parecía una oportunidad dorada. Una puerta hacia el éxito. Pero lo que parecía una bendición, terminó siendo una condena. Lloyd no lo sabía aún, pero había confiado en el hombre equivocado. La madrugada del 17 de junio de 2013, Odin Lloyd sale de su casa en Dorchester. No lo hace solo, un vehículo lo recoge. Es la última vez que su familia lo ve con vida. Horas después, su cuerpo es hallado en un parque industrial. Presenta múltiples disparos. Pronto, la policía establece una conexión clave. Lloyd era parte del círculo íntimo de una estrella del fútbol profesional. Había estado en su casa poco antes de morir. Las sospechas comienzan a tomar forma. Los investigadores revisan cámaras de vigilancia de la zona. Detectan el paso de un vehículo alquilado por el sospechoso y movimientos que coinciden con el trayecto hacia el lugar del crimen. En la escena,
la policía encuentra casquillos de bala calibre .45. Más adelante, se descubre que el vehículo usado esa noche fue devuelto. Dentro, aún quedan restos de balas compatibles con las del crimen. La policía obtiene una orden para registrar la mansión del fugador. En las grabaciones de su propio sistema de seguridad se observa cómo, horas después del asesinato, entra con sus amigos y porta lo que parece ser un arma. Poco después, el sistema de grabación de video deja de funcionar misteriosamente. También se descubren mensajes de texto entre Lloyd y su hermana, enviados minutos antes de su muerte. En ellos, Lloyd da a entender que está con personas en las que ya no confía. El 26 de junio de 2013, la policía arresta a Aaron Hernández en su casa. Los fiscales presentan cargos por asesinato en primer grado y posesión ilegal de armas. Varias patrullas llegaron frente a la mansión. Agentes de la policía estatal y local descendieron con determinación. Sin previo aviso, golpearon la puerta principal. Desde el exterior, las cámaras de noticias captaron a un hombre salir tranquilamente, con una camiseta blanca y esposado, sin oponer resistencia. Era el momento que cambiaría su vida para siempre. La estrella del fútbol era ahora el principal sospechoso en un caso de asesinato. Y aunque guardó silencio, su caída ya había comenzado. Aaron Hernández fue trasladado a la cárcel del condado de Bristol, donde quedó recluido sin derecho a fianza mientras esperaba juicio por el asesinato de Oren Lloyd. Pero mientras los días pasaban tras las rejas, su pasado comenzaba a emerger con una fuerza implacable. En julio de 2012, dos hombres, Daniel Abreu y Zafiro Furtado, fueron acribillados a tiros desde un vehículo en movimiento en pleno centro de Boston. Fue una ejecución rápida, brutal y durante años sin culpables. Hasta que nuevas pruebas, testimonios y evidencias circunstanciales comenzaron a señalar a un hombre ya manchado por el escándalo, Aaron Hernández. La fiscalía lo acusó de haber seguido a las víctimas tras una discusión en un club nocturno y de abrir fuego desde una SUV mientras el auto de los hombres se detenía en un semáforo. 2 cargos por asesinato en primer grado. Intento de homicidio contra los demás pasajeros. Un nuevo caso. Nuevos horrores. Lo que ya era un juicio complejo, se transformó en una historia aún más oscura. El ídolo caído de la NFL no era solo sospechoso de un crimen, ahora enfrentaba la posibilidad de ser un asesino reincidente. La imagen pública de Hernández se desmoronaba. Y lo que alguna vez fue una promesa en el campo de juego, se convertía ante los ojos de la justicia en un hombre encadenado por sus propios actos y por su pasado violento que ya no podía ocultar. Eran las primeras semanas de 2015. Las cámaras se alineaban cada mañana frente al Tribunal Superior de Fall River, Massachusetts. El juicio que acaparaba los titulares no era político, no era sobre corrupción, era algo más oscuro y desconcertante. El acusado, Aaron Hernández. Estrella de la NFL. Millonario. Ídolo deportivo. El juicio se extendió por 9 intensas semanas. Más de 130 testigos fueron llamados a declarar, cada uno aportando una pieza del rompecabezas que rodeaba la muerte de Odin Lloyd. Junto a Aaron Hernández, también fueron imputados Carlos Ortiz y Honest Wallace, 2 amigos cercanos del exjugador, que estuvieron con él la noche del crimen. Las cámaras de seguridad los captaron entrando y saliendo de la mansión de Hernández, así como en distintas paradas del trayecto que culminó con la ejecución de Lloyd. La fiscalía presentó un caso sólido. Alegaban que Hernández no solo había participado, sino que fue quien planeó y ejecutó el asesinato. La víctima, recordaban, era el novio de la hermana de su prometida, una conexión que hacía aún más desconcertante el crimen. La defensa no negó su presencia en la escena, pero insistió en que Hernández no fue quien apretó el gatillo. Para el jurado, sin embargo, los indicios eran demasiado fuertes y el destino del exastro del fútbol quedó sellado en la corte.
En el corazón del juicio no solo se rompieron leyes, también se quebró una familia. 2 hermanas, Sayana y Shania Jenkins, unidas por la sangre, separadas por la tragedia. Sanea lloraba la pérdida de su novio, Orrin Lloyd, asesinado de forma brutal. Sayana defendía al hombre con el que compartía su vida y su hija. Aaron Hernández, el acusado. Durante semanas, ambas ocuparon extremos opuestos del tribunal. No se miraban. No se hablaban. Y cada testimonio, cada evidencia, cada palabra, cavaba más profundo el abismo que ahora las separaba. Para los medios fue oro puro. Los titulares gritaban, 2 hermanas enfrentadas por amor y muerte. Las cámaras no se apartaban de sus rostros. La historia vendía. Pero para ellas era un infierno personal vivido en público. Mientras una buscaba justicia, la otra se aferraba a la lealtad. 2 mujeres enfrentando verdades dolorosas, atrapadas en una pesadilla que ninguna pidió y que ninguna olvidaría jamás. Carlos Ortiz y Ernest Wallace, amigos cercanos de Aaron Hernández y presentes la noche del asesinato de Orrin Lloyd, fueron arrastrados por el peso de las pruebas. Rodeados por grabaciones, testimonios y trayectorias rastreadas, sabían que el silencio ya no era opción. Ortiz, buscando una salida menos severa, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de complicidad en asesinato y fue condenado a una pena de entre 4 y 7 años de prisión. Wallace eligió enfrentarse al jurado. Fue absuelto del cargo de asesinato en primer grado, pero declarado culpable de homicidio involuntario. Recibió una sentencia de entre 4 años y medio y 7 años. Ninguno señaló directamente a Hernández como el autor del disparo fatal. Pero en esta historia, el silencio fue tan elocuente como una confesión. La verdad, fragmentada y envuelta en lealtades rotas, no se gritó, pero la justicia, implacable, habló por todos. Para la familia de Orrin Lloyd, el juicio no fue solo un proceso legal. Fue una herida abierta que sangraba con cada testimonio, con cada imagen, con cada palabra. Sentados en la primera fila del tribunal, su madre, su hermana, sus seres más cercanos, escuchaban detalles dolorosos del último día de su vida. Veían reconstrucciones, oían grabaciones, y cada pieza del rompecabezas era una punzada directa al alma. Mantuvieron la compostura, pero por dentro revivían el horror una y otra vez. Cada vez que se mencionaba su nombre, era como si Odin volviera por un segundo, solo para perderlo de nuevo. Durante semanas, se enfrentaron no solo al acusado, sino a las cámaras, a los medios, y al peso insoportable de una ausencia que jamás podrán llenar. Para ellos, el juicio no era un espectáculo. Era el último acto en busca de justicia por un hijo que no volvió a casa. El viernes 15 de abril de 2015, el silencio era absoluto en la sala del tribunal. Cada mirada fija en el jurado, cada respiración contenida. Tras semanas de testimonios, evidencias forenses y argumentos cruzados, llegó el momento más esperado y el más temido. Cuando la portavoz del jurado se puso de pie, el peso de las palabras que estaban por pronunciarse se sentía en el aire. ¿Cuál es el veredicto del jurado?, preguntó el juez. La respuesta fue firme. Culpable de asesinato en primer grado. Señora Presidenta del Jurado, en la acusación 2013-983-A, que acusa al acusado, Aaron Hernández, de asesinato. ¿Qué dice usted, señora Presidenta del Jurado? El acusado es no culpable, culpable de asesinato en primer grado o culpable de asesinato en segundo grado. Culpable de asesinato en primer grado. Señora Presidenta del Jurado, ¿por cuál teoría o teorías, premeditación deliberada y o extrema atrocidad o crueldad? Extrema atrocidad o crueldad. Acusación 2013-983-B, en la que se acusa al acusado, Aaron Hernández, de posesión ilegal de un arma de fuego fuera de su casa o trabajo. ¿Qué dice usted, señora Presidenta del Jurado? ¿El acusado es no culpable o culpable? Culpable.
Acusación 2013-983-C, en la que se acusa al acusado, Aaron Hernández, de posesión ilegal de municiones. ¿Qué dice usted, señora presidenta del jurado? ¿El acusado es no culpable o culpable? Culpable. No tengo mucho que decir sustancialmente sobre el caso, pero sí quería agradecer al jurado por el veredicto. Obviamente ha sido un juicio largo, así que estamos muy agradecidos por su compromiso. Y la familia de Oren Lloyd, estas señoras aquí que vieron sentadas en la primera fila todos los días, ellas estuvieron comprometidas, a ver esto hasta el final y por confiar en el proceso y confiar en que el jurado daría un veredicto justo. Y creo que ellas están muy satisfechas con eso. Estamos muy agradecidos. ¿Tenías la sensación de que iba a estar reñido cuando se leyó el veredicto? Teníamos mucha confianza en el caso que armamos. Cada vez que acusas a alguien de homicidio, no tomas esa decisión a la ligera. Nuestra intención era llevar el caso hasta el final y, por eso, cuando lo acusamos, creíamos en el caso y lo hicimos. Aún así, no tenían el arma homicida, no tenían testigos presenciales, pero se pararon ahí con argumentos contundentes señalando a Aaron Hernández y dijeron que él apretó el gatillo. Háblame de dónde viene tu confianza en esa afirmación. Bueno, no voy a... Agradezco la pregunta. Es una muy buena pregunta, pero somos respetuosos con la etapa en la que está el caso. Hemos juzgado a un acusado, faltan dos. Obviamente fue un caso circunstancial y una empresa conjunta que argumentamos ante el jurado y no voy a decir mucho más porque estos otros casos aún tienen que desarrollarse y lo harán. Mirando hacia atrás en el juicio, ¿cómo impactó su estatus como jugador de los Patriots en ti y qué desafíos te presentó como fiscal? Bueno, creo que el fiscal dio en el clavo, justo en el punto. Este caso no se trataba del jugador de los Patriots. Esto solo se trataba de un asesinato brutal y sin sentido, y que este acusado, Aaron Hernández, debía ser tratado como cualquier otra persona. Seleccionar al jurado y preguntar, ¿puedes tratarlo a cualquier otro ciudadano? Y realmente estaba agradecido de que no pensé que eso realmente influyera en el caso, el aspecto de la celebridad. Y, de nuevo, quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes, los medios, por el respeto y la contención que mostraron hacia nosotros, la familia. Sé que están aquí para hacer su trabajo, pero el proceso funcionó porque no fue un ambiente tipo circo. Es la presentación de este caso y eso era importante. Y creo que los miembros del jurado fueron profesionales. No, ellos se concentraron en las pruebas, se presentaron, se lo tomaron en serio y, obviamente, eso se refleja en su veredicto. Así que muchas gracias. Aaron Hernández fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El exjugador de la NFL, una estrella en ascenso, ahora era oficialmente un convicto por asesinato. Las cámaras captaron su reacción, serena, casi vacía. En la sala, lágrimas, silencio y la sensación de que, por fin, se había hecho justicia para Odin Lloyd. Pero el caso de Aaron Hernández estaba lejos de terminar. Apenas se cerraban las puertas del tribunal y otra historia, aún más oscura, comenzaba a emerger. Una historia de venganza, disparos a quemarropa y un doble homicidio sin resolver ocurrido en Boston años antes. Nuevas pistas lo señalaban a él, otra vez. Mientras cumplía su condena en una celda de máxima seguridad, Aaron Hernández enfrentaría un segundo juicio. Esta vez, por la muerte de dos hombres, Daniel Abreu y Zafiro Furtado. Y así, el nombre que una vez llenó estadios, volvía a ocupar los titulares, pero no por sus hazañas deportivas, sino por un pasado que no dejaba de perseguirlo. Tenía apenas 25 años.
Mientras era esposado y escoltado rumbo a la prisión de máxima seguridad de Sousa-Baranowski, en Massachusetts, afuera, el país entero se dividía en opiniones y conjeturas. ¿Era un asesino frío y calculador? ¿Una víctima trágica de su entorno? ¿O quizá un joven que, arrastrado por su pasado y cegado por la fama, perdió el rumbo sin que nadie lo detuviera? En los noticieros, en los bares, en las redes sociales, todos hablaban de él. Un rostro conocido, una estrella caída. Pero mientras las puertas de acero se cerraban tras de sí, una verdad innegable se imponía. La historia de Aarón Hernández no estaba terminando, estaba entrando en su capítulo más sombrío. A menos de un año de haber sido condenado, Hernández enfrentaba un nuevo juicio. Esta vez, por el asesinato de dos inmigrantes, Daniel Abreu y Zafiro Furtado, víctimas de un tiroteo desde un vehículo en Boston, en 2012. La fiscalía lo describía como un ataque motivado por orgullo herido y venganza trivial. El arma del crimen había sido encontrada, presuntamente, por la prometida de Hernández, escondida en un compartimento secreto de su casa. Pero la defensa, liderada por el experimentado abogado José Báez, tejió otra narrativa. Afirmaron que el verdadero culpable era Alexander Bradley, un ex amigo y traficante con vínculos turbios. Aarón Hernández es el director, el tirador y la persona responsable de quitarle la vida a las dos víctimas. El caso retrocedía hasta el verano de 2012. Dos hombres, inmigrantes procedentes de Cabo Verde, fueron acribillados a balazos mientras salían de un club nocturno en Boston. La fiscalía decía tener pruebas contundentes, testigos, imágenes, y un motivo aparentemente trivial, un trago derramado en una discoteca. La narrativa era escalofriante. Según los fiscales, Aarón, acompañado por su amigo y luego testigo clave, Alexander Bradley, habría seguido a las víctimas en su vehículo y al emparejarse con su auto, disparó 5 veces a sangre fría. Una de esas balas atravesó la cabeza de Daniel Abreu. La otra mató al instante a Zafiro Furtado. El juicio fue distinto al anterior. Esta vez, el equipo legal de Hernández se mostró más agresivo. El abogado defensor, José Báez, abogado de alto perfil, famoso por el caso de Casey Anthony, se propuso destruir la credibilidad del principal testigo, Bradley, quien también tenía un historial criminal y había sido víctima de un disparo en el ojo, supuestamente efectuado por el propio Aarón. Durante semanas, el juicio se convirtió en un combate de versiones. La fiscalía mostraba a Hernández como un hombre impulsivo, violento y letal. La defensa, en cambio, pintaba a Bradley como el verdadero asesino, un traficante vengativo que buscaba reducir su propia condena incriminando a su ex amigo. El 14 de abril de 2017, el jurado emitió su veredicto. Aarón Hernández fue declarado no culpable del doble homicidio. La sala quedó en silencio. Sonrió. Lloró. Por un momento, pareció aliviado. Pero no era libertad. Hernández seguía preso, cumpliendo cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por el asesinato de Odin Lloyd. Aún así, esta victoria judicial parecía abrir una puerta, aunque fuera simbólica, a una posible redención. 5 días después, esa puerta se cerraría para siempre. Acabamos de recibir la confirmación. Aarón Hernández fue encontrado muerto en su celda. Noticia trágica a esta hora. Aarón Hernández, el exjugador de... Última hora. El exastro de la NFL, Aarón Hernández, se ha quitado la vida en prisión. Buenas tardes a todos. Tenemos una breve declaración para leer en nombre de la familia de Aarón Hernández.
Después de esta breve declaración, no aceptaremos más preguntas. Le pedimos que respete la privacidad de la familia y se lo pasaré al profesor Sullivan. La familia de Aarón Hernández desea agradecer al público por sus consideradas expresiones de condolencias. La familia desea despedirse de Aarón en privacidad. Agradecen de antemano a todos por brindarles un poco de privacidad durante este momento tan difícil. Lo aman y lo extrañan. Muchas gracias. 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 La noticia cayó como un rayo. A las 3 de la madrugada del 19 de abril de 2017, Aarón Hernández fue hallado colgado en su celda del Centro Correccional Sousa Baranovsky. A los 27 años, el exastro de la NFL había muerto por suicidio. Una vez aclamado en los estadios, ahora yacía sin vida entre los muros de concreto donde cumplía cadena perpetua. Según el informe oficial, se había quitado la vida. Pero las circunstancias eran, para muchos, difíciles de aceptar. La noticia recorrió los titulares del mundo entero en cuestión de minutos. Sin embargo, en su hogar, entre quienes lo conocieron más allá del campo de juego, reinaba el silencio. La familia de Aarón se sumió en un duelo silencioso, golpeada por una pérdida que llegaba como un segundo castigo, uno que ni siquiera el tiempo parecía capaz de anunciar. La madre de Aarón, Terry Hernández, no ofreció declaraciones. Según allegados, se encontraba en estado de shock. Durante años había sido testigo del ascenso y la caída de su hijo, luchando por mantenerlo a flote en medio de tormentas emocionales, tragedias familiares y decisiones devastadoras. Había intentado salvarlo de sí mismo. Pero ahora era tarde. El tema de la ETC, encefalopatía traumática crónica, surgió inmediatamente después de la muerte de Aarón Hernández debido a las circunstancias de su suicidio y su historial como jugador de fútbol americano profesional, expuesto durante años a repetidos golpes en la cabeza. La ETC es una enfermedad neurodegenerativa causada por traumatismos craneales repetitivos, muy común en exjugadores de la NFL. Puede provocar depresión, impulsividad, deterioro cognitivo, paranoia, arranques de ira y, en casos graves, tendencias suicidas. Tras su suicidio en prisión, el cerebro de Aarón Hernández fue entregado para análisis, por pedido de su familia y del abogado José Báez, quien también dudaba de que se hubiese quitado la vida por decisión racional. Báez dijo públicamente: "Queremos saber qué pasó dentro de su mente. Esta tragedia no puede terminar sin respuestas". Buenas tardes, damas y caballeros. Agradezco que hayan venido con tan poca antelación. Ha surgido un problema y pensamos que ponerlo en conocimiento público porque es importante para todos. Todos están bien informados todos conocen bien la encefalopatía traumática crónica, que en resumen se conoce como CTE. La familia de Aarón Hernández ha decidido donar el cerebro de Aarón para el estudio, de modo que podamos posiblemente ayudar a otros jóvenes que decidan jugar al fútbol americano y contribuir a esa causa, y también posiblemente arrojar luz y aportar más evidencia en este caso. Hicimos los arreglos para que la unidad de CTE de la Universidad de Boston tomara posesión del cerebro de Aarón. Ayer hicimos estos arreglos con el médico forense. Todo fue completamente acordado, y de hecho, la unidad de CTE de la Universidad de Boston, coordinó, la extracción del cerebro de Aarón utilizando los procedimientos adecuados para que se pueda realizar el estudio. Así que, si tienen alguna pregunta, estaré más que feliz de responderla. ¿Tiene alguna evidencia de que Aarón Hernández sufría de CTE? 1, está bien.
¿Está sugiriendo que la lesión cerebral tuvo que ver con el aparente suicidio de Aarón Hernández? No estamos sugiriendo nada y hay algo que entender. Al investigar, no buscas un resultado específico. Vas a donde te lleva la evidencia. Esto es parte de nuestra investigación. El Centro de Encefalopatía Traumática Crónica, ETC, de la Universidad de Boston es una de las instituciones más avanzadas del mundo en el estudio de los efectos neurológicos de los traumatismos craneales repetitivos. Ubicado en la Facultad de Medicina de la misma universidad, este centro alberga el reconocido Banco de Cerebros, una colección única que reúne muestras de atletas y veteranos militares expuestos a impactos severos en la cabeza. Aunque estudian cerebros de múltiples disciplinas y contextos, el foco principal ha sido el fútbol americano. Allí se analizan tejidos cerebrales de jugadores de todos los niveles, desde ligas juveniles hasta la NFL, convirtiendo al centro en un referente mundial. Varios de los hallazgos más relevantes sobre la ETC en la última década han surgido de estos estudios, transformando la comprensión científica de esta devastadora enfermedad neurodegenerativa. El análisis forense del cerebro de Aarón Hernández, realizado por la doctora Ann McKeag, una de las neuropatólogas más reconocidas en el estudio de la encefalopatía traumática crónica, ETC, reveló hallazgos alarmantes. Se detectó una atrofia severa del lóbulo frontal, la región encargada de regular el juicio, el control de impulsos y las emociones. Además, presentaba una pérdida masiva de tejido cerebral, junto a una acumulación anormal de proteína tau, distribuida en patrones clásicos asociados con los estados más avanzados de la ETC. También se observaron lesiones en los lóbulos temporales y el hipocampo, áreas vinculadas a la memoria, la estabilidad emocional y la toma de decisiones. La doctora Mike no dudó en subrayar la gravedad del hallazgo. Jamás había visto un caso tan avanzado de ETC en una persona tan joven. El daño era simplemente devastador. Con apenas 27 años, Evan Hernández padecía una de las formas más agresivas de ETC jamás documentadas en un atleta de su edad. Aunque esta condición no absuelve sus actos criminales, sí aporta un componente clínico crucial para entender el posible deterioro de su juicio, su comportamiento errático y su progresiva inestabilidad emocional. Su caso trascendió lo legal y lo deportivo. Se transformó en un símbolo mundial del costo neurológico del fútbol americano, impulsando nuevas investigaciones, reformas médicas y un intenso debate ético en el corazón del deporte profesional. El diagnóstico no solo confirmó la devastación dentro del cerebro de Aarón Hernández, también reabrió una conversación urgente y dolorosa. ¿Cuánta responsabilidad deben asumir la NFL y las universidades frente al daño invisible que arrastran sus jugadores? ¿Hasta qué punto los traumas cerebrales repetitivos pueden transformar a un atleta en alguien capaz de actos impensables? ¿Y será la encefalopatía traumática crónica la próxima frontera legal en los tribunales, desafiando nuestra comprensión del libre albedrío y la culpa? Estas preguntas ya no pertenecen solo al deporte, ni a los tribunales. Son parte de una realidad que exige respuestas. Porque el caso de Aarón Hernández dejó algo más que titulares, dejó un legado incómodo y una advertencia imposible de ignorar. Al final, Aarón Hernández fue muchas cosas para muchas personas. Ídolo. Enigma. Advertencia. Su historia nos obliga a mirar más allá del brillo del éxito y preguntarnos qué sucede cuando la gloria se combina con el dolor no resuelto, el silencio emocional y la ausencia de límites claros. Para su familia, fue un hijo amado que se desvió sin que pudieran alcanzarlo. Para sus compañeros, un talento prodigioso que vivía con una intensidad difícil de descifrar. Para los fanáticos, un símbolo roto de un sueño americano que se convirtió en pesadilla. Y para la comunidad, una herida abierta entre lo que pudo ser y lo que fue. Quizás, más allá de las estadísticas, los contratos millonarios o los titulares, lo que queda es la incómoda certeza de que el talento, por sí solo, no basta. Que detrás de cada estrella puede haber una historia que nadie quiso o supo escuchar a tiempo. El caso de Aarón Hernández no ofrece respuestas fáciles.
solo un espejo oscuro donde se reflejan la violencia, el abandono, el sistema y nosotros mismos.